Comenzar, me gustaría darles un anuncio. El 28, 29, 30 y 31 de marzo tendremos nuestro curso de capacitación modelo de 4 etapas. Si tienen dudas, preguntas o les interesa inscribirse, no duden en mandarme mensaje. Sin más por el momento, le cedo la palabra a nuestro gerente técnico, Lucas Bossi. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por el anuncio, y ahora vamos a arrancar con la segunda fecha de los webinars de esta semana. Esta vez nos toca Visum y todas las novedades que tiene la versión 2023. Recuerden, que después lo voy a volver a repetir al final, que por asistir al webinar, tengan contrato de mantenimiento o no, van a tener derecho a hacernos una consulta de soporte gratis, y cómo se hace la consulta y los procedimientos para hacerla, para que sea más sencillo para ustedes también, los voy a mostrar al final mañana del curso de Bistro. Así que les recomiendo que también, si pueden, si tienen tiempo, asistan mañana al curso de Bistro, que ahí les voy a explicar cómo se hace uso de la pregunta esa, de la consulta gratis de cortesía que le estamos ofreciendo por tomarse la molestia de asistir al webinar. Bueno, sin más, arrancamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver aplicaciones dinámicas e otras cosas relacionadas a ingeniería de tráfico. Luego vamos a ver temas relacionados con el Activity Based Model, o el ABM, el modelado basado en actividades. También nuevas características relacionadas al transporte público, a la sostenibilidad, bien dicho. Y como siempre, varias cositas más que nos quedan a lo último, pero no por ser pequeñitas significa que no sean menos importantes. Generalmente siempre hay alguna otra que son de las más importantes de toda la presentación. Bueno, pasemos a la primera. Aplicaciones dinámicas e ingeniería de tráfico. ¿Qué es el SBA o SBA? Es la asignación basada en la simulación. Es decir, en este tipo de asignación en Visum, para los que no conocen, se pueden ver los vehículos. Es como si fuera algo así parecido a microsimulación a Visum, que se ven los vehículos, pero en modelos macro. Esta característica está disponible desde Visum 16. Pero ¿qué pasa? A lo largo de los años hemos ampliado la funcionalidad en torno al SBA para admitir nuevos casos de uso. También este año. El SBA, ¿qué característica tiene ahora? Es el primer método de asignación en Visum donde se considera el modelado a nivel de carriles, cosa que hasta ahora no era posible. Más precisamente, la asignación basada en simulación considera los sistemas de transporte definidos para carriles y giros de carril. Típicamente, por ejemplo, un carril para transporte público o un carril de bicicletas, ¿ven cómo se ve en la imagen que se ve atrás? O carriles de alta ocupación vehicular. Esto abre nuevos casos de uso, por ejemplo, para el uso exclusivo de un carril, carriles para vehículos de alta ocupación en autopistas, carriles especiales para vehículos eléctricos, autónomos, taxis, autobuses, los que ustedes prefieran. Y también puede haber el uso temporal del carril, como por ejemplo el uso temporal de carriles laterales en autopistas. Eso está muy asociado, no sé si vieron la publicación que yo subí en LinkedIn hace un par de días, que se puede hacer en Visum. Bueno, ahora se puede hacer en Visum, que de acuerdo a la capacidad de la vía, uno puede hacer que se admita o no el uso de ese carril extra. Y también, que en algunos casos también se nos ha pedido si se puede hacer, que hay veces el carril funciona en una dirección y en otro momento del día funciona en otra dirección. Caso típico cuando es la hora pico de la tarde, por ejemplo. Esto acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Es una aplicación basada en carriles para autopistas. En el carril interno, ahí está. En el carril interior, en ambas direcciones está cerrado de 6 a 7. ¿Ven? Que en el carril interno no se usa. Y después, a partir de las 7, el carril interior solo es usado por vehículos de alta ocupación, o sea, el uso de carril exclusivo. Los vehículos de alta ocupación, como pueden ver, son los amarillos, y los autos normales son los de color verde. ¿Ven? Entonces uno puede definir que esté cerrado, que esté abierto, o que solo esté utilizado el carril para un solo modo de transporte.
Asignación híbrida macro-meso. ¿Cuál fue la razón para generar esta característica? Esto fue desarrollado en respuesta a una licitación que ocurrió en Europa, no importa dónde, que se pidió esta característica y Visum no la podía realizar. Entonces, a partir de ahí, para los casos que se pida este tipo de asignación híbrida que sea entre macro y meso, ahora Visum la puede hacer. Volviendo al caso del uso del video, el que mostré recién, hay un modelo de transporte regional o más grande. Entonces, con esto nos permite estudiar la introducción de carriles exclusivos en la autopista y el impacto de los cierres por obra en la zona este, por ejemplo, de la ciudad. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Dependiendo del tema de estudio, las áreas se pueden seleccionar e investigar en detalle. Eso también hace que se reduzcan los esfuerzos de modelado, o sea, solo modelar los nodos o carriles en áreas meso. No es necesario cortar la subred para aplicar la simulación basada en la modelación basada en la simulación, el SBA, y la elección de la ruta ocurre en toda la red. O sea, haya estas zonas o no, la elección de la ruta no se ve afectada. ¿Cómo se implementa? La extensión de la asignación basada en simulación, es decir, opción para ser híbrida. Los enlaces en los que se va a realizar la simulación mesoscópica se identifican en función de un atributo del enlace. Se le va a decir, en este enlace se va a hacer una asignación meso y en este otro no, por ejemplo. Y tiene un inicio en caliente, o sea, con volúmenes vehiculares, basado en una asignación estática habilitada para esta SBA híbrida y pura. ¿Cuál es la idea? Como estaba contando recién, se puede simular de forma más detallada esto sin tener que llevarlo a exportar a, por ejemplo, a Visum, y eso hace que haya un menor esfuerzo de modelado porque nos quedamos en Visum, no se necesita exportar la red ni generar una subred, y la selección de la ruta, como le estaba contando, no afecta que se modele más en detalle esas rutas. O sea, es muy conveniente para usar. Optimización de señales en toda la red. Esto ya se empezó a hacer desde el Visum 2022, el del año pasado, ya se avanzó en la cuestión de que no eran más necesarios los archivos SIG. Es decir, cuando uno ya abre en Visum 2022, los archivos SIG se incorporan al modelo y ya no necesitan más tener esos archivos. Ahora, dentro de esta misma cuestión, se da un paso más, que es ofrecer una optimización de señales combinada. Primero, hay dos formas de optimizar las señales. Hasta ahora, dos procedimientos que eran separados. Era optimización de señales en toda la red, que hace un reemplazo de la optimización por el desfase, y eso se ejecuta solo para esto. Y también es opcional una combinación con optimización local, o sea, para programas de señales basados en etapas. ¿Qué es lo que se optimiza? Eso se define en una función objetivo. Esto, no sé si los que conocen Bistro les puede sonar algo familiar. Para los que no, le comento que esto es algo que ya se aplica en nuestro programa que se dedica exclusivamente para optimizaciones semafóricas, que vamos a ver mañana, que es Bistro. Lo que se hace ahora es traerlo a Visum para poder traerlo. Con ese algoritmo lo que se hace, se le asignan pesos. Por ejemplo, para el flujo de tráfico según la hora del día, pico de la mañana, por ejemplo, de los que ingresa a la ciudad, o por la noche en la otra dirección. ¿Y cuál es la diferencia con el procedimiento existente? Para la optimización local, los datos de entrada son rutas, frente a la opción local, que son los volúmenes en giros. Entonces, lo que hace es minimizar la función según lo que ustedes desean. O se optimiza este, o se optimiza este, o una combinación de los dos, se le da peso. Y también se le puede dar peso que optimice un corredor en detrimento de otro, por ejemplo. O sea, bien lo que se hace en Bistro, ahora también, haciendo como resumen, ya se puede empezar a hacer en Visum. Como pueden ver, las barreras entre los programas, poco a poco, versión a versión, se van volviendo un poco más difusas. Bueno, ¿eso cómo se ve? Que esto de vuelta, para los que están con los que conocen Bistro, esto es totalmente conocido, para los que están en Visum solamente, bueno, esto es cómo se ve los tiempos semafóricos, por ejemplo, antes de la optimización. ¿Qué se ve? Acá está la ruta, el corredor, estos son nodos, y los que están llenos, o sea, en azul, son los que están semaforizados. Acá me muestra la distancia entre semáforo y semáforo, y acá están las etiquetas de los nodos,
por ejemplo, y acá se tiene la longitud del ciclo semafórico y el desfasaje. Como pueden ver, cada uno tiene la longitud del ciclo semafórico y el desfasaje es 0 siempre. Esto es antes de la optimización. Después de la optimización, ven cómo queda. Ahora la onda verde es una onda verde propiamente dicha. ¿Y qué es lo que se cambia? El desfasaje. Se corre en el tiempo para que coincida con la onda verde que ya viene desde el nodo anterior semaforizado. Esto, si ustedes lo quieren probar, hay un ejemplo en la instalación que viene, Signal Optimization, que lo pueden ver desde esta situación anterior y la posterior una vez optimizada la señal. También se avanzaron un poco en esta nueva característica que se llama volúmenes pseudodinámicos, que significa que una parte de la ruta recorrida de un elemento tiene elementos dinámicos, pero otra parte elementos estáticos. ¿Cómo funciona? Dado una asignación estática y una demanda dinámica, es decir, una serie temporal matricial, alimentamos cada camino de la ruta con esa demanda. Y hacemos, porque como es dinámica, que cambie la demanda a través de la ruta y asigna los volúmenes producidos a los intervalos de tiempo de análisis correspondiente. Para cierto enlace, esto conduce a volúmenes dinámicos como este. Esto fue desarrollado para un modelo que es de toda Alemania, en general que tiene 20.000 zonas y como 5 millones de enlaces. Fue desarrollado originalmente para poder correr ese modelo, que nunca se puede usar con alguna asignación dinámica regular. Entonces se inventó este modelo pseudodinámico, como bien dice el nombre, para poder correrlo. Entonces, como funcionó realmente bien para este modelo bien gigante, se lo incorporó para que pueda usarse en cualquier otro modelo. ¿Y cuál fue la motivación de esta característica? Es generar volúmenes por hora a partir de volúmenes diarios. Por ejemplo, para determinar cuellos de botella de la capacidad en años futuros o el cálculo de ruido para diferentes momentos del día. Eso lo del cálculo de ruido lo vamos a ver también a continuación, una par de mejoras que hubo. ¿Qué cambió ahora? Que esta nueva estructura de resultados permite una estimación dinámica de la matriz, un paquete, el flow bundle, o sea, el paquete de flujos, se puede utilizar desde el punto de vista temporal, y la exportación a BISIM con volúmenes dinámicos, o sea, volúmenes que van variando por hora. Y también existe finalmente una generación de subredes con series de demanda temporales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ven acá. Esto por ejemplo, lo realizaron la gente en Deutsche Bahn y después nos compartió el ejemplo, que se puede ver acá los volúmenes de los trenes que llegan y cómo se mueven por los andenes. Acá se pueden ver dos trenes que llegan con pasajeros que descienden. En azul, los que descienden ya a destino, y en rojo, los pasajeros que necesitan hacer transferencia hacia otras plataformas. Respecto al apartado sostenibilidad, tenemos temas sobre ruido, calidad de aire y seguimos mejorando el modelado de bicicletas. En ruidos, ¿cuál fue acá el motivo de hacer este cambio? Hay una nueva guía o directriz alemana para el cálculo de ruido, que reemplaza un método de cálculo bastante obsoleto, ya que era del año 90, ahora se cambió a uno que fue casi 30 años de desarrollo. Este nuevo reglamento, que se llama RLS, con su sigla en alemán, que significa Directrices para la Protección contra el Ruido en las Carreteras, es el reemplazo de la versión anterior RLS 90. Y en la 90, ¿cómo se hacía el cálculo? Era un cálculo simplificado de un nivel sonoro medido a una distancia horizontal de 25 metros y se omitía lo que se llama la inmisión. Antes de seguir, le voy a hacer la aclaración que es la diferencia entre emisiones e inmisiones, que para los que están en el tema de ruido es bastante común, para el resto de los ingenieros de transporte no es algo que se ve todo el tiempo. La emisión es la cantidad de contaminante vertido a la atmósfera en un periodo determinado desde un foco, mientras que la inmisión es la concentración de contaminantes a nivel del suelo, que eso es lo que calcula la RLS 19, el cálculo de niveles de evaluación para ubicaciones de inmisiones considerando paisaje y edificios.
Y lo que se hace en Visum es el cálculo de niveles de potencia acústica para carreteras, pero solamente la parte de emisiones. ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la forma de trabajar en Visum? Primero tiene distintos grupos de vehículos y diversos factores que influencian esa generación de ruido. Primero, se parte siempre de un valor base que depende de la velocidad del vehículo. Y luego, hay 13 tipos de superficie de carretera para caracterizar las vías. Después la pendiente. También se puede hacer una corrección por tipo de cruce, ya sea si sea señalizado o no, por ejemplo, una rotonda. Se puede agregar la variable de reflexión múltiple debido a edificios. ¿Y cómo se trabaja? Los grupos de vehículos son los segmentos de demanda o porcentajes de los segmentos de demanda. ¿Y cuáles son los factores influyentes? Son los atributos o parámetros de este procedimiento. Relacionado con la misma temática, hay una versión actualizada de esta guía que se llama HBEFA, que pasó de la 4.1 a la 4.2, que esto fue de vuelta porque hubo licitaciones que se necesitaba tener esta nueva normativa para la averiguación de las emisiones. Entonces por eso se le actualizó a esta nueva versión. ¿Y qué hay en esta nueva versión que se puede hacer ahora en Visum 2023? Hay cambios en los subsegmentos de vehículos, composición de la flota de vehículos y factores de emisión. Y en Visum, eso se hace a través de la composición de la flota de vehículos HBEFA y subsegmentos de vehículos HBEFA, más un nuevo paquete de datos que viene instalado para que ustedes no tengan que bajarlos por su cuenta. La cobertura es válida para situaciones de tráfico y los países que tiene cubierto y los años que tiene de base de datos todavía no cambiaron. Pero para tener una aproximación de lo que puede estar sucediendo, es bastante interesante, porque antes que tener esto no tenemos ninguna manera de averiguarlo. Respecto a la red de bicicletas, hay mejoras. ¿En qué sentido? Aunque en la versión 2022 se agregó el algoritmo exclusivo para modelar bicicletas, había una pieza faltante para comenzar a modelar bicicletas, que era la importación eficiente de la infraestructura y características de la red necesarias para modelar bicicletas, que hasta ahora no se traían. Este fue un tema de que se trabajó en estos últimos años. Inclusive hace 2 años hubo un webinar llamado Modelado de bicicletas en Visum, en el cual se aclaraba que para realizar un correcto modelado de bicicletas se necesita una red completa de infraestructura para bicicletas, por ejemplo, si hay puentes, túneles, ciclovías, etc. Y que la red también requería características para modelar la elección de ruta de manera realista. Por ejemplo, tener en cuenta características cualitativas de la ruta, no solamente cuestiones meramente numéricas. Como le estaba contando recién, el año pasado se creó este método de asignación exclusivo para bicicletas. Entonces, ahora lo que nos queda hacer es cómo meter estos datos dentro de Visum. Acá está la manera de cómo obtener los datos en Visum de la manera más eficiente posible. Hay una nueva configuración para la importación de datos de OpenStreetMap. Con la nueva configuración se importan base enlaces, básicamente enlaces abiertos para bicicletas únicamente. Y se admite toda la información relevante sobre la red de bicicletas que haya disponible en OpenStreetMap. Por ejemplo, justamente estos enlaces abiertos a bicicletas y muchas características importantes para modelar bicicleta, como la superficie del camino, el tipo de instalación de bicicletas o las rutas ciclistas ya designadas. También se pueden importar datos de elevación y también para realizar otras configuraciones. En lo que concierne al modelado basado en actividades, lo que vamos a ver ahora es la integración con este software que se llama ActivitySync, que es un software líder en Estados Unidos para hacer el modelado basado en actividades, que para los que no conocen es un método distinto de hacer un modelo de macro. Nosotros generalmente usamos modelos de 4 etapas, como el del curso que Beatriz nos comentó al principio, pero después hay otros modelos que en vez de trabajar con grupos de personas, modelan las actividades de cada una de las personas en particular. Y uno de los principales programas que hace eso se llama justamente ActivitySync.
que tuvo un gran crecimiento internacional en este último tiempo, incluso en el Reino Unido, Australia y Medio Oriente. Está estrechamente conectado con la comunidad científica a la hora de desarrollarlo, tiene módulos combinables de forma flexible, la colección de sus modelos es muy extensa, por ejemplo, generación de cadenas de viaje, el uso del automóvil en el hogar, rutas de acompañamiento, etc. Es complejo, es decir, en lugar de las 3 etapas tradicionales, hay hasta 30 submodelos que se pueden modelar, es decir, todos los aspectos que pueden aparecer en un modelo. ¿Y cuáles son los clientes típicos? Son usuarios innovadores que requieren de herramientas de última generación. Por ejemplo, esto ya se está usando en países, por ejemplo, como Dubái, organizaciones de planificación metropolitana en los Estados Unidos, etc. Y también dentro de Estados Unidos ya se está usando en diversos departamentos de transporte que ya lo adoptan para realizar sus modelos macro. ¿Cómo trabaja hacia grandes rasgos? En Visum 2023 tenemos un ejemplo que se instala, que los clientes pueden usar como plantilla para generar su propio modelo de modelado basado en actividades. Con ActivitySim existe un AVN completo que reemplaza la mayor parte del script, pero además se deben intercambiar datos con Visum. Sin relación con ActivitySim, ofreceremos una importación de resultados de PopulationSim, que a menudo se usa para generar una población sintética. También es posible realizar análisis gráficos y modificaciones de los datos. El paquete de instalación de ActivitySim estará disponible desde el sitio web de ActivitySim. Ya no hay instalación manual. No hace falta hacerlo de forma manual. Y también que se puede hacer exportación de matrices de resultados a ActivitySim. Luego se inicia la ejecución de ActivitySim como procedimientos. Y una cosa que hay que aclarar es que los scripts no son necesarios. Está todo dentro del software. Eso también es bueno. No hace falta que nosotros necesitamos programar nada. Y luego los planes diarios que genera ActivitySim se importan en Visum como tours y viajes. Y bueno, una vez de vuelta que volvemos a Visum, se pueden hacer los análisis o gráficos de los resultados como de costumbre. Para que vean cómo se puede ver esto, acá le muestro en el nuevo Visum Publisher, que ya se está empezando a distribuir, cómo se ven los resultados justamente de este modelado, que se ve a nivel individual lo que hacen las personas. ¿Ven? Ese es el resultado del modelo. Este está compartido en la nube y ahí a la derecha tienen la escala de referencia de lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los planes futuros? Generar uno que sea mucho más simple. Es decir, porque dentro de PTB nosotros creemos que este es el futuro de los modelos macro y que las licitaciones, por ejemplo, por lo menos en la mayor cantidad de los países, van a ir cada vez más orientadas hacia ese tipo de modelación en vez de los clásicos modelos de 4 etapas. Entonces, la idea es que haya un número manejable de modelos de elección, por ejemplo, que se puede excluir el periodo de tiempo, se puede agregar el modelo de elección para la tenencia del automóvil, y que sea estable, por lo menos para la elección modal. ¿Eso qué implica? Que es mucho más estable que el AVN convencional. Presenta mucho menos aleatoriedad y hay una delineación más clara del efecto dentro de un escenario. De vuelta, esto es algo que todavía acá no lo vemos, pero como en el caso de los vehículos autónomos, en algún momento, si siguen las tendencias, ya lo vamos a empezar a ver acá en América Latina. Por eso ya se los voy mostrando. Respecto a transporte público, la idea es, para esta versión, hacer que Visum sea más atractivo para los operadores con gran cantidad de datos que pueden recolectar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que los operadores cada vez recopilan más y más datos de ingreso y egreso y de tarjetas de viaje. Es decir, tienen ya lo que se llama Big Data. ¿Y qué son los datos de ingreso y egreso? Son datos para sistemas de control de acceso en estaciones y en los vehículos. Y entonces, ¿cuál es la expectativa de los operadores? Poder visualizar estos datos como un resultado de asignación en Visum para análisis posteriores. Hay procedimientos existentes en Visum para tratarlos. Está la verificación de los datos de la encuesta y una asignación directa
de acuerdo a estos datos que se crean en una matriz. ¿Y cuáles son las diferencias con los datos de encuesta tradicionales? Primero, que no hay entrevistador, o sea, los datos son automáticos. No depende solamente de que haya un tramo censado con paradas de ascenso y descenso. Y además de la primera y última parada del viaje del pasajero. Entonces, ¿cómo se procesan los datos de ingreso y egreso? Esta información se grafica en la red de transporte público. Primero, se ejecuta una búsqueda de ruta más corta y la suma total de todas esas rutas que se van haciendo es el volumen de pasajeros. Debido a esto, se han añadido dos nuevos tipos de comprobaciones de factibilidad de los datos, de plausibilidad. Hasta ahora, los clientes que usan esta característica intentaron usar los procedimientos existentes y experimentaron largos periodos de ejecución. Pero ahora, debido a estas nuevas mejoras, ya se han pasado, por ejemplo, cuando hay que procesar 1,4 millones de conjuntos de datos, antes tardaban 8 horas y ahora increíblemente tardan 3 minutos. Y este ejemplo de ahí fue tomado del Metro de Madrid, que tenían esta cantidad de datos y justamente nos comentaron que pasaron de tardar 8 horas en procesar estos datos de encuestas a solamente hacerlo ahora en 3 minutos. Otra característica que es bastante importante, que hace rato que se viene pidiendo, es asignación de demanda a nivel de áreas de parada. ¿Esto por qué es así? Debido a las solicitudes de los usuarios, que hubo muchas la verdad, para asignar la demanda de transporte público en función de un nivel más detallado de las áreas de parada y la simplificación del flujo del trabajo de usuario. ¿Por qué? Porque hasta ahora uno cuando asignaba viajes lo asignaba como siempre a nivel de zona. Pero cuando se trabaja con transporte público hay veces y se tienen los datos, a veces es más cómodo generar una matriz y asignar a través de una matriz generada a través de las áreas de parada, no tanto las zonas. Como pueden ver, se tienen mucho más detalles. ¿Cómo funciona? Se genera estas zonas para cada una de las áreas de parada y se convierte la matriz de área de parada en matrices de demanda de zonas. O sea, se generan como unas nuevas zonas que son la traducción de las áreas de parada y sus áreas de influencia. Es decir, aumenta el número de zonas por el número de áreas de parada. Acá le voy a mostrar en un ejemplo gráfico cómo se hace. Elegimos las áreas de parada. Elegimos la función. El código para las áreas nuevas que se va a generar. En qué matriz se va a poner. Y ahí automáticamente me genera una nueva matriz de zonas, pero que están relacionadas gráficamente a las áreas de parada. Como pueden ver, acá se crearon nuevas y pasan a ser 1245. ¿Ven? Que acá se generan nuevas. Esperen que desactivo. Acá está. Hay muchas más zonas acá que las que había antes. Entonces esa es una manera ahora de tener, si tiene datos de las matrices zona por zona, no pasa nada. Con ese simple comando ya se puede asignar a través de zonas, sí, pero ya relacionadas con las paradas. Respecto a la importación de datos de transporte público, hubo mejoras básicamente en lo que concierne a Google Transit y a Jafas. ¿Por qué? Estos son los que más ampliamente se usan. Y los comentarios usuales eran que se necesitaba mejorar la calidad de los datos que se importan. Es decir, que haya importación de los trayectos con puntos intermedios, que pueda importar el calendario semanal y que sea más rápido. Siempre piden que sea más rápido los procedimientos. Y en lo que respecta a Jafas, se, se pedía que se importe el nombre de la línea, la oferta basada en intervalos, las paradas que sean por temporadas o no, o sea que sean temporales o no, y las prioridades de transferencia relacionadas con la línea y el viaje del vehículo. Y finalmente las regiones. Acá nosotros somos más de usar todo lo que tiene que ver con Google Transit, no tanto con esta interfaz, pero también se hicieron. Y a la hora de importar ya el sistema de transporte público, no tanto
los recorridos como teníamos antes a partir de datos de Google Transit, sino de transporte público ya hecho en Visum. Hubo también mejoras en la importación de este transporte público al modelo de transporte. Primero, recuerden que la importación de transporte público es un proceso de 2 pasos. Primero hay que importar los datos de transporte público en Visum y después hay que importar el archivo de versión resultante para que coincida con el modelo de transporte. ¿Cuáles son las pequeñas mejoras que se agregaron aparte de por ejemplo, de uso de puntos intermedios en la red de origen? Que haya un mejor soporte para múltiples pasos de importación sucesivos, que hay un enrutamiento mejorado a la hora de trasladar los recorridos y que por supuesto, como siempre, lo hace más rápido. También se adopta la posición de las paradas y áreas. Hay una asignación de paradas y áreas a través de comparación de atributos. Hay transferencia de los senderos entre las paradas para la matriz de transferencia. Y cuando se importan los recorridos, existen menos ángulos agudos durante el enrutamiento. O sea, ya no es tan común que me genere algunos giros en U, que esos no generalmente no se hacen y uno siempre tiene que estar corrigiéndolos cuando importa los recorridos de transporte público. Suceden, sí, pero tiene que suceder muchísimo menos. Y pasemos a las otras cosas, a lo misceláneo. Primero, se simplificó la importación de servicios WMS, que es el Web Mass Service. La interfaz del usuario es más intuitiva, hay una integración interactiva de las capas, hay una selección de estilo para capas y, como pueden ver acá, también hay una vista previa de lo que eligen. O sea, uno puede elegir las capas disponibles, de qué forma se dibujan en el orden y después ya pueden ir viendo acá cómo va quedando. Ya es posible hacer todo esto en Visum 2022, pero era un proceso bastante lento y bastante molesto, porque a la hora de traer la dirección del servicio era mucho más larga y mucho más complicada. Acá se puede ver cómo se hace. Vamos a User Preference. Creamos uno. Lo conectamos, pegamos el base URL, que es directamente la dirección, y ya nos dice las capas que va a traer y si se conectó bien. ¿Ven? Entonces tenemos acá las capas disponibles. Las seleccionó y acá el orden de dibujo. Y cada vez que cambiamos algo podemos apretar acá el update para ver cómo va a estar quedando, sin necesidad de ya estar en el modelo y hacer ida y vuelta entre el modelo. Entonces se hace una sola vez, se aprieta OK y se lo elige. Y ya tenemos nuestro servicio de mapa preferido o que necesitamos para hacer nuestro modelo en 2 o 3 clics. Es muy sencillo, la verdad. Ahora, este es la rotación de las etiquetas en barra de enlaces y leyendas. ¿Por qué hicimos esto? Porque hubo mucha gente que lo pidió. O sea, cuando yo les digo a alguno de ustedes, por favor, cuando tengan alguna necesidad, por favor escríbanme o escríbanos que lo vamos a tener en cuenta, justamente pasan cosas como esta. Cuando hay bastante gente que pide una característica, después se la ponen como en lista de espera y se le asignan recursos y se la va desarrollando. En este caso, ¿qué se puede hacer? Se puede rotar la etiqueta de la barra y también que haya saltos de línea en las leyendas. No sé si pueden ver. Ahora primero le voy a mostrar de vuelta cómo se rota. Se puede hacer de forma individual o en grupo. Acá, o a todo en general. ¿Ven? Y después, como está diciendo recién, para la leyenda, acá, que hay veces que las leyendas quedan muy largas, porque ¿qué pasa si tenés un encabezado que es así de largo? Entonces lo tocas así, corres de costado y te lo va achicando como si fuera un párrafo de Word. Así de sencillo. Estas son lo que le estaba contando al principio, de las pequeñas cositas que no son así súper importantes, pero para la hora de presentar cosas me ahorra mucho tiempo y no tener que llevarlo a otro programa de edición de gráfica, por ejemplo. Otra que es importante, que a mí personalmente me gusta mucho, se trabajó bastante en la ventana de secuencia de procedimientos. Ahora se pueden generar subgrupos. Por ejemplo, acá ven, se generan subgrupos de las cosas. ¿Y cuál es la idea? Tener una visión más general de los procedimientos. Le pone acá arriba el nombre y uno los va agrupando y ya puede ver a grandes rasgos lo que está haciendo y no ver los 232 renglones de este procedimiento. Y también se puede hacer, a la hora de seleccionar atributos, se pueden agrupar
los grupos definidos por el usuario. ¿Cuál es la idea? Agregar la posibilidad de categorizar los atributos definidos por el usuario, o sea, los UDA, y realizar operaciones en los atributos definidos por el usuario a nivel de grupo. O sea, yo agarro todos a nivel de grupo y los puedo procesar de alguna manera, en vez de estar eligiendo uno por uno. Y finalmente, como siempre en toda versión tenemos novedades de Python. ¿Cuál es el tema acá? La instalación. Ya no se produce una instalación de Python. Ustedes no van a ver un cuadro de diálogo que me está pidiendo que se instale. Ahora ya se instala dentro de Visum, perdón. ¿Por qué? Porque tuvimos un montón de pedidos de ayuda, de soporte, del sistema de ayuda, relacionados con las instalaciones de Python o extensiones externas de Python independientes de Visum. Entonces, debido a la cantidad de casos de soporte, se tomó la decisión de no instalar más Python fuera de Visum. Se instala dentro de él. Y esa instalación ocurre dentro de Visum, por lo que hay ya muchas bibliotecas. Si ustedes ven los directorios, lo van a ver adentro de Visum. Las bibliotecas, por supuesto, se han actualizado a las versiones más nuevas, como siempre. Los complementos son todos compatibles, los que se instalan. Y la recomendación para los que usan bastante esto de los scripts es que se pueden instalar más bibliotecas en el directorio del usuario y se puede hacer uso de un entorno virtual propio. Es decir, que es posible mediante la selección en la preferencia del usuario, ahí en User Preference. Bueno, entonces ya terminamos. Esta es toda la presentación. Ahora queda paso a las preguntas. Y recuerden de vuelta dos cosas. Los espero mañana para la presentación de Bistro, para que les enseñe cómo pueden hacer uso del sistema de soporte gratuito por única vez que les ofrecemos. Y de vuelta recuerden que tenemos el curso de modelación de 4 etapas que hace mucho que nos vienen pidiendo y por fin lo pudimos organizar. Así que ahora ya los que nos estaban pidiendo ya no tienen excusa para tomarlo. Ustedes saben quiénes son. Bueno, y entonces yo por mi lado ya estoy. Ahora estamos abiertos a las preguntas y las escriben acá en el chat y las vamos contestando.